Yo soy Claudio Canela y tengo el honor de conocer a Tere y de acercarme un poquito a lo que ella es, que es una mujer congruente con cada cosa que hace en la vida, con el tanto amor que le pone a las cosas, tanto ímpetu a cualquier pequeño detalle que es su día tan ajetreado, tan muchas actividades. Y me integré en el proyecto de su libro, que con mucho amor y mucho empeño lo ha estado haciendo ya por mucho tiempo, y ha sido la verdad un honor para mí haber trabajado y estar trabajando con ella en la creación de su bebé. Me siento muy honrado y la verdad es un gran libro. Logra a través de una fábula mostrarnos el camino en pasos muy sencillos, muy digeribles al bienestar del espíritu, del ser, que es muchas veces siento yo que perdemos ahí con varios temas que ocurren día a día, pero bueno, ahí es un honor estar al lado de Tere. Gracias. Bueno, pues agradezco a todos que hayan venido a la presentación de mi libro, que es un sueño hecho realidad. Es producto de años de estudio, de observación, de análisis, con una gran cantidad de personas que he tenido en terapia, amigos, personas de todas las edades, de varias culturas, donde finalmente cada quien muestra a través de su perspectiva, de sus actitudes, de sus pensamientos. Me han enseñado por qué o de qué manera muchos seres humanos actúan de manera tan diferente. He estado en desastres naturales, por ejemplo, y he visto cómo ante la misma circunstancia devastadora de un terremoto, de un ciclón o lo que sea, algunas personas se muestran abatidas, vulnerables, impotentes, frágiles, y ante la misma adversidad otras personas se muestran fuertes, como si encontraran a través de esta situación sus recursos más valiosos, no solamente para resolverse a sí mismos, sino para hacer la diferencia entre sobrevivir y rescatar a otros. En momentos se convierten en héroes que arriesgan incluso su vida y hacen la diferencia. De la misma manera he observado cómo un solo talento de una persona puede ayudar a rescatarse a sí mismo. Mi libro, que se llama Alas de Libertad, es a través de una metáfora donde un pájaro vuela con dos alas. En una ala está el yo fuerte, los talentos, aptitudes, las experiencias maravillosas, los tesoros internos que cada uno tenemos para afrontar la vida, sean cuestiones genéticas, o sea, como talentos heredados o experiencias aprendidas. Entonces, mi libro está basado en estados del yo, el yo fuerte, y el yo débil, que es la otra ala del pájaro, que representa esa parte vulnerable de todo ser humano. Cuando nos sentimos abatidos por algo, tristes, deprimidos, ansiosos, cuando algo nos ha ocurrido en el pasado y aún cuando lo recortamos seguimos sufriendo, o situaciones del presente que no podemos resolver. Díganme ustedes cómo se siente un pajarito caído del nido tiritando de frío en la nieve. Nada más piensen. Es una de las primeras preguntas que hago a mis pacientes, a las personas cuando dialogamos. Es una respuesta arquetípica. Esto quiere decir niños, grandes, de otras culturas, de todas las edades. Todo el mundo responde amorosamente, compasivamente,
ante la situación tan vulnerable y frágil de este pajarito caído del nido. Entonces todo el mundo dice, van a ver si todo lo que pensaron no lo digo en este momento: vulnerable, impotente, frágil, solo, perdido. La blancura de la nieve de alguna manera significa esa confusión. Las personas que están pasando un momento difícil o de crisis, de alguna manera no saben para dónde moverse o cómo resolver, y eso es parte de la metáfora. Entonces, la idea es, la segunda pregunta es: ¿qué representa el nido aquí y en cualquier lugar del mundo? El nido representa el hogar. Arquetípicamente, generalmente, el hogar, la protección, el resguardo. Entonces ese pajarito, de alguna manera, cuando el ser humano se encuentra en esa situación, de alguna manera ya no es metafórica, sino literalmente se encuentra perdido. No importa qué tan acompañados en momentos nos sintamos, cuando finalmente el acompañamiento es muy útil, pero en ciertos momentos nos sentimos solos, porque finalmente el problema es interno, es subjetivo. ¿Cómo lo resuelvo? Algo que me preocupa. Nos pueden abrazar, nos pueden dar consejos. Sin embargo, si nosotros no tomamos una actitud importante, nos podemos mostrar sordos ante esa voz interior nuestra que nos guía, esa voz interior que de alguna manera es la sabiduría que nos representa y que nos motiva. Podemos estar ciegos a una nueva perspectiva de vida e inválidos también en la capacidad de movernos y de resolver nuestras situaciones. Entonces, es cuando yo les digo, si tú haces estimulación bilateral, está probado que cuando hacemos esto, estamos activando mecanismos de nuestro cerebro. Esto ya está muchos años estudiado, que la estimulación bilateral, de hecho, cuando dormimos, nuestros ojos durante el sueño REM se mueven de un lado al otro, que es una forma fisiológica y natural de procesar o digerir experiencias traumáticas. Cuando tenemos una emoción perturbadora, intensa, dolorosa, es como si el hemisferio derecho, la parte emocional, estuviera muy intensamente activada, y la parte izquierda, racional, está como inhibida, empequeñecida. Entonces, a la hora que se hace estimulación bilateral moviendo los ojos, se activan estos mecanismos. Pero es muy complicado estar platicando con alguien y estar moviendo los ojos. Se ha resuelto, se ha observado que también hacer esto, que en mi método significa las alas de la libertad, se estimula igualmente de una forma táctil nuestro cerebro. En los niños suelo decir que hagan en sus rodillas, y esto significa el tambor mágico, que les ayuda cuando van a tener un examen, cuando les nace un nuevo hermanito, que sienten celos, cualquier situación. Esto les ayuda a los niños a procesar y a digerir. Entonces, ¿qué es lo que en un adulto pudiera significar esta situación de vulnerabilidad? Cualquier situación, como dije, del pasado. Les invito a todos a recordar su infancia, cuando eran niños, con sus padres, en su familia. Es muy importante recordarlo, porque este método nos invita a reconciliarnos con nuestra vida, nos invita a observar, analizar y ver qué cosa podemos resolver, comprender de una forma diferente, y algo muy importante, perdonar. ¿Sabían ustedes que perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia el presente y el futuro? Y perdonar, si algo hubiera ocurrido en nuestra infancia con alguien, es un acto de amor primordialmente hacia nosotros mismos, porque nos libera de la
postura de víctima, de la posición de estar indefensos y además que nos crea enojo o molestia o resentimiento. Y finalmente está probado como las emociones negativas, perturbadoras, de alguna manera afectan todo nuestro equilibrio en nuestro cuerpo. De hecho, se ha probado como la alegría, la felicidad, la risa, de alguna manera aumenta o fortalece nuestro sistema inmunológico. Cuando reímos es lo contrario de estar tristes, oprimidos, desalentados. Cuando reímos es como si cada célula de nuestro cuerpo metafóricamente bailara o danzara de alegría, y nos volvemos más creativos, aprendemos más fácil, las relaciones humanas se hacen mucho más fáciles y flexibles. Entonces es muy importante analizar nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque un solo pensamiento, una sola imagen de algo que nos ha ocurrido en el pasado puede activarnos de alguna manera, negativa o positivamente. De hecho, las memorias más importantes que recordamos tienen que ver con eventos muy felices o muy dolorosos. Entonces es importante saber cómo manejar nuestras emociones. Algo que quiero aclarar que es muy importante es las emociones que sentimos es por la interpretación que le damos a lo que nos ocurre, y no somos responsables de sentir celos o enojo ante una situación que interpretamos en momentos puede ser inclusive equivocada. Lo que sí somos responsables es qué hacemos con esas emociones. Eso sí podemos controlarlo, modularlo, manejarlo. De hecho, a los que son padres les recomiendo enseñar a los niños desde pequeños cómo manejar sus emociones. Las emociones son un regalo de nuestro organismo, nos ayudan a interpretar, son las que nos mueven o nos alejan de ciertas cosas, pero tenemos que manejarlas, controlarlas para que nos ayuden a desenvolverlos en nuestra vida, expresando de nuestra mejor manera. Ahora bien, les invito a pensar cuáles son sus talentos y virtudes. Hay caritas, ¿cuál? ¿Cómo? ¿De qué me hablan? Y se los digo porque me ha pasado. ¿Cuáles son tus talentos? Ay, se quedan pensando como si les hubiera preguntado algo en ruso. Es muy importante reconocer y valorar lo que es bueno, en lo que somos capaces, lo que es más, lo que es nuestra mejor aptitud. Y también valorar cuáles son nuestras debilidades, nuestros defectos y nuestras limitaciones. El ser humano tiene esos dos extremos que finalmente se pueden complementar y sumar. Como les dije en un principio, una sola persona puede ayudar y rescatar a muchos seres humanos en una situación difícil, de la misma forma que un solo talento nuestro, la inteligencia, la compasión, la capacidad de organizar, la capacidad de escuchar a los demás, de ayudar, esa capacidad creativa. De hecho, cuando me están contando la historia, las personas que acuden, yo voy derivando de alguna forma cuál es su yo fuerte, cuáles son sus talentos. Y finalmente, bueno, tengo cuál es la razón por la que vienen, que es la otra parte. Y lo maravilloso de este método, que ya llevo años aplicándolo con mucho agradecimiento y satisfacción, es que les enseño a las personas, todos tenemos ese recurso de cómo a través de hacernos estimulación bilateral, imaginando cómo nuestra parte fuerte, nuestros talentos rescatan a esa otra parte que somos nosotros mismos. Yo les pregunto, ¿qué harían si se encuentran un pajarito caído del nido?
todo el mundo lo rescata. Y finalmente, ¿cuál es la meta de rescatar a ese pajarito en esa postura? ¿Cuál sería? ¿Llevarlo al nido interior o verlo volar nuevamente? ¿Están de acuerdo? ¿A alguien se le ocurre algo más? Solamente es eso, donde finalmente en esta metáfora volar representa vivir plenamente. Vivir no es solamente evitar el dolor, no es solamente sobrevivir. Cuando nosotros preguntamos a las personas ¿qué es la vida?, la verdad depende de la postura y posición de cada quien. Es muy diferente para un artista, para un músico, para un científico, para un maestro, un médico, un artesano, el que trabaja en el campo, que para una madre. Es diferente para un niño pequeño que para un adolescente, que en ocasiones son rebeldes, desafiantes, por todos los cambios que están pasando, igual que los adultos mayores. Cada ser humano a su edad tiene diferentes perspectivas, necesidades, anhelos, sueños, y también tiene frustraciones. Un niño se frustra de que no puede andar en la bicicleta, y de la misma manera a lo mejor que una persona mayor tampoco puede andar en la bicicleta, ¿cierto? Sin embargo, lo que es común a todo ser humano es el anhelo de felicidad. Yo creo que todo el mundo tiene ese deseo. Ese es como el viento que nos mueve hacia la felicidad, es ese timón que nos dirige de diferentes formas, de acuerdo a las aptitudes, condiciones y circunstancias de cada quien. De hecho, puedo mencionar, la vida es, pueden decirme, una gran cantidad de definiciones. Lo que sí es seguro es una gran cantidad de posibilidades. Y nuestra libertad está en elegir cuál es la mejor opción. De hecho, cuando hablamos de lotería, el que se saca la lotería es una suerte, ¿no? Ahí es el azar. Hay personas que nacen con esa lotería de belleza, inteligencia, inclusive nacer en un lugar con seguridad social, inteligencia y aptitudes. Eso es una lotería, que es muy diferente a los que están haciendo ahorita en estos países donde no tienen ni siquiera hogar, donde están emigrando con una gran pobreza, no tienen nada. Es una lotería de nacer en algún lugar. Sin embargo, lo que es un real talento humano es qué hago con esos talentos. ¿Puedo mejorar? ¿Puedo ser luz que ilumine la vida de otros? ¿Puedo ser viento que los impulse con mis palabras, con mis acciones? De hecho, el real triunfo o éxito de un ser humano es no solamente lo que logra hacer para sí mismo, sino que lo que logra que los demás realicen a través de él mismo. Y también les invitaría a pensar qué representa el éxito de un ser humano. No es necesariamente tener dinero ni tener salud. O sea, eso es una virtud, un don. Tener salud es algo que tenemos que agradecer, pero el éxito del ser humano es quererse a sí mismo, amar su vida, saber que es feliz con lo que tiene, ser congruente con lo que hace en su vida, saber de alguna manera que lo que hace de alguna forma transforma la vida de otros. Eso es un verdadero éxito. Entonces, ¿ya pensaron cuáles son sus dones y virtudes? ¿Y cuáles son sus debilidades? Porque hay personas que las niegan, las ignoran, las disfrazan. Y creo que para resolver y enfrentar lo que nos duele, lo que nos lastima o lo que nos limita en nuestra vida, es justamente esas dificultades que no alcanzamos a aceptar. Primero es aceptar para poder transformar. Entonces, la meta de todo ser humano es justamente
esta paz. Al final de mi libro les pregunto a las personas cómo se sienten. Al final de método, ya una vez que trabajé con ellos y de qué manera sus dones rescataron a sus debilidades y de alguna manera ya se sienten bien, todos logran decirme están en su nido o están volando. Y en una ocasión se me ocurrió preguntarle a una mujer que estaba viuda, que venía muy abatida, triste, se sentía sola, y trabajé con ella esta situación de estar en paz aún cuando estaba viuda, por ejemplo, porque otra cosa importante es estar tranquilos en la vida a pesar de las circunstancias. No es condicional, no es cuando logre esto o si tengo esto, porque entonces sería condicional. El real éxito de ser humano sería a pesar de cualquier circunstancia, y eso tiene que ver con nuestra perspectiva de vida. Han oído mucho lo del vaso vacío y lo del vaso medio lleno, y es una verdadera realidad. Si nosotros vemos el vaso medio vacío, imagínense una persona deprimida. Todos conocemos a alguien deprimido o amargado o que siente que no puede, o que son personas que se han orientado a ver el vaso medio vacío, sus carencias, sus limitaciones, y son expertos en estar recordando lo que les ocurrió mal y lo que no pueden, lo que no lograron, lo que perdieron. Y algo muy interesante es, si nosotros nos enfocamos en ver el vaso medio vacío, nuestro cerebro, congruente con ese pensamiento o imágenes, nos lleva a más situaciones difíciles. Vacía más nuestro vaso. Y si nosotros podemos ver el vaso medio lleno, que es para las personas que agradecen la vida, para que ven el vaso medio lleno de los frutos que colman de amor, de fe y de confianza en nosotros, esas personas que agradecen la vida y ven lo mejor en cada situación, son las personas que con su vaso medio lleno pueden ayudar a llenar el vaso de medio vacío de otros, y eso es un real triunfo también. Entonces les invito a ver siempre, ante cualquier situación, ¿qué aprendo de ello? ¿Qué puedo sacar y aprovechar de esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Inclusive en una situación difícil nos puede ayudar a implementar o recordar o crear un talento que no habíamos descubierto, por ejemplo. Entonces podemos agradecer a veces a las situaciones difíciles que nos impulsan, si se traducen en verdaderos respuestas que resuelven y que nos hacen sentir aún más capaces. Este libro hace un puente entre el pasado, el futuro, entre la parte racional y la parte emocional, entre los problemas y soluciones. En el momento en que hacemos esto o movemos nuestros ojos, de alguna forma estamos permitiendo que nuestro cerebro y todo nuestro organismo se armonice y nos ayude a ser mejores. Este libro habla de matrimonios, de familias, de parejas, donde menciona, por ejemplo, que los padres son el primer nido de los hijos, ese nido donde surge la vida, el amor, el respeto, la autoestima. Los padres son el primer espejo de sus hijos. Cada vez que nosotros respondemos, no solo hacia nuestros hijos, hacia nuestros esposos, hermanos, amigos, cada vez que respondemos hacia alguien de una forma amorosa o respetuosa, es como si reflejáramos lo mejor de la otra persona. Desafortunadamente hay padres, y lo menciono, que reflejan lo peor del hijo, y eso hace que se vaya distorsionando su imagen, su identidad de sí mismos. Entonces,
Finalmente, la autoestima es en el espejo en que nosotros mismos nos miramos, pero también podemos ayudar a reflejar en los demás lo mejor de sí mismos. Y en ese sentido, todos podemos ser un yo fuerte para alguien que necesita o que se siente debilitado en un momento dado. Hablo del matrimonio, también como con esa metáfora de cómo uno de alguna manera es un ala y el otro representa el otro, donde vuelan en un mismo proyecto de hacer una familia, de crecer juntos, compartir la vida, apoyarse mutuamente. Y cómo uno puede ser el yo fuerte del otro cuando el otro enferma, tiene un duelo, alguna pérdida, alguna tristeza. Y eso es importante, saber que siempre podemos tener a alguien más que nos ayude a rescatar, que nos ayude a volar de alguna manera y a sentir la vida nuevamente. También se habla de adicciones, se habla del bullying. De hecho, para los que sean maestros y trabajen en escuela, propongo una solución que para mí me parece muy interesante. Pero hablo de todo, de lo que es el suicidio, también lo menciono, porque es un extremo de querer limitar la vida de una forma voluntaria cuando creemos que se nos agotó, se nos acabó, que no hay esperanza. Y finalmente esas personas, y todo el que está sufriendo, y el que está con algún tipo de adicción, cualquier persona, en cualquier situación difícil donde se vea sin un futuro, sin esperanza, sin confianza y fe en sí mismo, esas personas necesitan recuperar y mirar internamente, dentro de su nido interior, cuál es ese talento. He pensado que la persona que se cree más vulnerable, más pobre, de alguna manera tiene algún recuerdo amoroso de su vida, algún acto de amor que haya hecho, cualquier experiencia amorosa, bondadosa, compasiva de nuestra propia vida puede ser útil para rescatarnos. Cuando yo les pregunto a las personas ¿qué haces con ese pajarito? Y todo el mundo lo rescata y les pregunta y me dicen cómo se sienten. Le digo, no es exactamente como te sientes tú. De las primeras veces que me di cuenta de esta pregunta, las personas se conmueven de tal manera que en momentos lloran, inclusive. Es cierto, me siento de la misma manera. Entonces es importante porque es una similitud muy importante de ese pajarito vulnerable con nuestra propia vulnerabilidad humana y cómo nosotros mismos podemos rescatarnos a través de esta estimulación bilateral, cómo podemos rescatar ambas alas. La persona que es floja o la persona que está enojada o la persona que está limitada, a la hora que la otra ala, la inteligencia, el entusiasmo, la voluntad, la rescata, es una manera de unir toda nuestra totalidad, hacer un equilibrio entre nuestras partes débiles y fuertes, fortalecernos e integrarnos, donde quien gana es el ser, la integridad de nosotros mismos. Les decía yo de esta señora viuda, cuando le pregunté cómo se sentía, dice, me siento bien, pero de pensar en que llego a mi casa y estoy sola, me dan ganas de llorar. Y fue cuando se me ocurrió por primera vez lo que es el final de los pasos que están perfectamente puestos en este libro. Y dije, imagínate cuando llegues a tu casa, que están todas tus Marías esperándote, las chiquitas, las medianas, las adolescentes y todas. Fue una expresión, porque es maravilloso como cuando aprendemos a entender el lenguaje del rostro como un solo gesto, un movimiento de los ojos expresa lo que sentimos. Y cambió absolutamente su actitud. Y se puede imaginar a mis Marías, unas brincando en la cama, otras jugando en el suelo con sus muñecas y otras peinándose, viéndose en el espejo. Y fue maravilloso porque le pregunté posteriormente cómo se sentía. Me dice, Tere,
descubrí mis otras edades, mis